Psicorebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por la psicología. Una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología que también se interesa por las historias rocambolescas, o al menos yo me intereso porque soy un poco cotilla. Hoy te traigo una cosa, no sé cómo llamarlo, una performance que ha sucedido, creo que es en Estados Unidos, de un médico que decidió por cuenta propia pues estar 30 días cambiando su dieta completamente. Me parece que era antes del experimento, que está filmado en YouTube, y él lo ha subido. Luego dejaré el enlace para que lo veas, que yo creo que esto tiene un poco de reality en el fondo, pero bueno, no deja de ser interesante las consecuencias, las conclusiones que podemos sacar de lo que ha pasado. Como te digo, el tío te llevaba una dieta pues bastante saludable del tipo... Perdone, hoy voy a toser bastante porque estoy fastidiado, estoy malito. El tío lleva una dieta muy equilibrada, como del tipo 20% alimentos ultraprocesados y el 80% pues buena alimentación, saludable y todo esto, ¿no? Y entonces en un momento dado, para hacer este experimento, le da la vuelta al tema. Dice, ahora va a ser 80% alimentación ultraprocesada y 20% alimentación saludable. Y entonces su alimentación se fundamenta en pues pollo frito, cereales con azúcar, copos de no sé qué, de azúcar también creo que decía. Bueno, ya sabes, alimentos ultraprocesados, ¿vale? Bollería industrial, azúcar, sal, grasas, trans, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto para ver cómo reacciona su cuerpo, su mente a este cambio de hábitos, ¿no? No es casualidad que traiga este tema al podcast, porque dentro de unas semanas voy a grabar con ella. Voy a hablar con Marta Rebull, que es una compi que es una campeona en tema de adicciones, que sabe un montón, sobre si tiene sentido, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista clínico, hablar del tema de la adicción a la comida. Es un tema del que se habla mucho, se comenta, que yo tengo mi opinión, que te la voy a dar ahora, y que no está del todo claro, ¿no? Hay como defensores y hay como detractores de que tenga sentido clínico hablar de adicción a la comida. Entonces, para ir abriendo boca, y nunca mejor dicho, pues he decidido traer este episodio, ¿no? Antes de que me meta ya de lleno con la que es la historia del compi médico, recordatorio muy breve, ¿vale? En las notas del programa tienes el enlace a todos mis recursos gratuitos relacionados con alimentación y psicología. Y también al canal de YouTube, porque si lo estás viendo en Spotify, además si quieres verme en YouTube, pues lo tienes ahí. Y si me estás viendo ahora mismo en YouTube, pues nada, ya no hace falta que vayas a ningún otro canal, salvo que prefieras escucharme y no verme, que también es una posibilidad. Entonces puedes ir al podcast, que está en Spotify, Apple Podcast y iVoox. Y no sé si en algún sitio más. Puede que Google Podcast, pero no estoy seguro. Bueno, a ver, venga, vamos con el tema que nos ocupa hoy. Como te digo, para mí esto es una introducción al tema de la adicción a la comida, porque yo soy de los que piensa que sí que tiene sentido hablar de la adicción a la comida, pero es verdad que yo no soy experto en adicciones, entonces pues puede que haya cosas que se me escapen, y que por eso también quiero traer a Marta, ¿no? Porque ella es una crack en este tema, me da 1000 vueltas y a lo mejor hay ángulos que yo no estoy acabando de entender o no acabando de ver. Bajo mi punto de vista, es que lo que no tiene sentido es decir que una adicción puede ser a cualquier cosa que actúe con el suficiente poder reforzante sobre el sistema de recompensa cerebral y provoque en la persona un efecto de evasión, de regulación emocional y demás. Considero que se puede construir una adicción en torno a cualquier cosa, sea con sustancia o sin sustancia. Esa es mi opinión, ¿no? Y además pienso que la comida, determinados tipos de alimentos, como vamos a ver hoy, tienen mucha fuerza para conseguir esto, ¿vale? Pero como te digo, puede ser que cuando hablemos con ella le demos una vuelta a esto. Yo iré con ganas de entenderlo, ¿no? Y de comprenderlo desde todos los sitios. Bueno, lo que le ha pasado a este chico, pues lo que te contaba, ¿vale? Cambia su rutina de alimentación y empieza a notar pues que le pasan cosas a nivel físico, a nivel orgánico. Por ejemplo, ¿qué es lo que le sucede? Pues a los 10 días estreñido, ¿vale? Ya no va bien al retrete, cuando antes era, creo, una persona que bastante regular en sus deposiciones, ¿no? Voy a hablar físicamente. Claro, esto es normal, porque en el momento en el que tú empiezas a retirar alimentos con fibra, por ejemplo, ¿no? Como las frutas y las verduras,
pues esto ocurre, ¿no? Además, afirma que cuando lleva más o menos 12 días, pues empiezan a aparecer dolores de cabeza, acidez. Al final, a nuestro cuerpo, pues son alimentos que las digestiones se hacen más complicadas y que son alimentos que son inflamatorios. Así que es comprensible que haya muchas respuestas en nuestro cuerpo que sean problemáticas, ¿no? Y aquí voy a hacer un inciso antes de seguir con la historia porque, claro, las personas que nos dedicamos a temas de alimentación, mejor dicho, las personas que nos dedicamos con personas con problemas de trastornos de la alimentación, estamos un poco obligados, y es así, a invitar a la flexibilidad con la alimentación, y yo eso lo defiendo a tope, pero hay como dos bandos, ¿no? Los que son súper rígidos con el que hay que cuidar la alimentación, porque hay muchísima evidencia, como la que te voy a transmitir hoy en el episodio, de que una mala alimentación es muy perniciosa para la salud, y como el bando contrario, ¿no? De flexibilidad total con la alimentación, de come lo que te apetece, déjate llevar. Y claro, a veces uno, entre esas dos polaridades, no sabe muy bien si es que se tiene que posicionar o quedarse un poco en medio, ¿no? Mi filosofía es la de que seamos flexibles a nivel mental, porque si no nos condenamos, pero que también es verdad que cuidar la alimentación es necesario, porque lo estamos viendo cada vez más, que una alimentación basada en determinados tipos de alimentos tiene graves consecuencias sobre la salud física y también mental. De hecho, cuando yo recibo un caso, por ejemplo, de depresión o de otro problema, yo analizo el estilo de alimentación y le propongo cambios en la alimentación, porque no voy a decir que una mala alimentación haya provocado la depresión o haya provocado el trastorno de ansiedad, pero es un componente que afecta y que tiene una importancia, ¿vale? Porque esa respuesta inflamatoria, ¿vale? En la depresión hay una respuesta inflamatoria. Entonces no vamos a contribuir desde la propia alimentación a perjudicar con eso, ¿no? Y es bastante habitual que en problemas de este tipo la persona pues deje de cocinar, coma lo primero que pille y este tipo de cosas, ¿no? Entonces es importante y lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que también, bueno, no he dicho cómo se llama esta persona, se llama Chris Van Tulleken, no sé si se pronuncia así. Pues te digo, es médico, pero no solamente es médico, también es presentador de la BBC. Supongo que de ahí le viene el rollito performance. Él dice que empezó a notar pues cosas muy raras en su cuerpo, ¿no? Que se despertaba todas las mañanas con resaca, eso pasa por el tema de la sal, el azúcar, los procesados, y que se tiraba a lo mejor 48 horas sin ir al baño cuando antes era un tío muy regular, ¿no? Y aquí uno de los mayores problemas, que de nuevo se relacionan con la psicología, es que empezó a tener problemas de sueño, ¿vale? Y esto por varias razones. Determinados tipos de alimentación, bueno, esto siempre se ha dicho, ¿no? Que las comidas y las cenas más ligeras ayudan a dormir, porque la digestión pues es menos costosa, ¿no? Pero es que además se le empezó a activar el síndrome del comedor nocturno, ¿no? Que también está como muy de moda, que no es más que al final cuando tú acostumbras a tu cuerpo y a tu mente a determinados tipos de ingestas, a comer determinados tipos de alimentos y con mucha frecuencia y mucha dopamina y tal y cual, el cuerpo los solicita y te los puede solicitar incluso mientras estás durmiendo, ¿no? Tienes al cuerpo un poco como... Yo siempre pienso en... No sé si te acuerdas un capítulo de Los Simpson que a Bart le dan unas pirulas, está todo el día ahí como en volado, ¿no? Pues un poco así, no sé. Cuando tú estás dándole a tu mente y a tu mente, así, a tu cuerpo, a tu mente, a tu todo, dosis constante de mucho placer, de mucha estimulación, pues quiere más y más y más y más, ¿vale? Entonces yo imagino que incluso el cuerpo llega un momento que durmiendo te pide, o incluso soñar con comida o cosas de este tipo, ¿no? Bueno, estos son un poco las consecuencias físicas que él notaba durante ese mes, ¿no? El estreñimiento, los problemas de sueño, la acidez estomacal, la pesadez, dolor de cabeza, que no es moco de pavo, ¿vale? Pero entonces, pues después se debió citar con un endocrino o con un neuroendocrino, creo que era un neuroendocrino, de hecho creo que era una neuroendocrina, para medir un poco qué había pasado a nivel orgánico, ¿no? Para sacar métricas de... sacar datos un poco más científicos de qué cambios había traducido qué cambios había experimentado su cuerpo y su cerebro a raíz de este cambio de alimentación. Bueno, lo primero es que había subido 6,5 kilos, ¿vale? 6,5 kilos en un mes. Claro, bueno, a ver, esto
no es de extrañar. A mí no me extraña. De hecho, incluso te diría que según la persona me puede parecer poco, ¿vale? Aunque 6,5 kilos ya son kilos, ¿no? Pero es verdad que se sube mucho más rápido que se baja de peso. Eso es una faena. Toda la gente que hace procesos de pérdida de peso lo sabe de sobra, que es mucho más fácil. Bueno, voy a matizar, depende de la persona, porque hay gente a la que subir de peso le cuesta horrores. Pero para la mayoría de gente que tiene una constitución mesomorfa, subir es un proceso muy rápido y la bajada es muy lenta. Quien tiene una constitución ectomorfa seguramente sea al revés, ¿vale? Ahí sí que es importante atender esas diferencias individuales. Bueno, y que encontraron a un nivel ya más neuroendocrino, de ver un poquito pues qué había manifestado su cuerpo, ¿no? Pues encontraron que la hormona del hambre, la grelina, se había incrementado un 30% en la sangre. Es decir, hay dos hormonas en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo, que mediatizan el hambre y la saciedad. Son la grelina y la leptina. La grelina es una hormona más asociada a la señal de hambre, ¿vale? A decirle a nuestro cuerpo, oye, que tenemos que meterle un poquito de carburante a esto. Y la leptina al revés, más como, ay, ya estamos ok, vamos a parar. Y se dieron cuenta que a raíz de esta dieta se había producido un aumento de la grelina y una disminución de la leptina. Es decir, la persona tenía mucho más hambre todo el rato y mucha menos saciedad. Esto es una cosa que, por ejemplo, se ve en los problemas de atracones. Yo lo veo mucho. Que hay una respuesta constante de hambre y hay una disminución de la respuesta de saciedad. Y esto creo que no solamente es por el tipo de alimento, que también, sino también por la cantidad de alimento. Es una sensación como si el estómago se ensanchara o el cuerpo se acostumbrara a unas ciertas dosis de alimentos y pidiera más. Yo, hipotetizando, también creo que tiene que ver que al final esos alimentos ultraprocesados no son nutritivos, ¿no? Y el cuerpo eso lo detecta, que al final sigues necesitando nutrientes y que por más que le estás echando no se está nutriendo, no está cubriendo las necesidades nutricionales. Entonces sigue pidiendo, ¿no? No sé, son teorías, pero sea como fuere, yo sí que tengo observado que las personas cuando se descontrolan con la alimentación bastante, aumenta muchísimo el hambre. Y claro, muchas veces, insisto, a las personas con TCA les decimos que se tienen que permitir comer y demás, pero ojo, cuidado, porque una persona que tiene un problema de atracón quizás sí que tiene que controlar las ingestas o tiene que volver a hacer una dieta un poco tal, porque si no le va a costar muchísimo, si se tiene que guiar de su intuición y de su apetencia, le va a costar muchísimo poder salir del momento de atracón, ¿no? Porque su cuerpo le va a estar todo el rato mandando señales de hambre o señales de ingesta, ¿no? Que ni tan siquiera son de hambre, quizás son más eso de ingesta, como de gula, como de necesidad de comer. Y yo lo tengo comprobado, que en estos casos empezar por una rutina de alimentación, cambiar los hábitos y disminuir el acceso a ciertos alimentos suele contribuir a que la persona se deje de dar atracones, ¿no? Además, otra cosa que se dieron cuenta cuando le hicieron un escáner cerebral es que habían aparecido nuevas conexiones neuronales en el cerebro de esta persona, ¿no? Que se habían creado redes neuronales en base a ver si lo consigo decir bien. Se habían creado nuevas redes neuronales para representar conductas automáticas que serían las conductas representativas de la adicción. Es decir, si entendemos las adicciones como hábitos de comportamiento, yo diría que sí que tiene sentido hablar de adicción a la comida. Aquí lo que se estaba descubriendo es que en este cerebro de ¿cómo se llamaba este hombre? Lo tengo por aquí apuntado. De Chris Van Tulleken, un cerebro neuroplástico había construido nuevas redes neuronales de conductas, vamos a entrecomillar, adictivas, porque, como digo, parece que no está 100% claro que podamos hablar de adicción a la comida. Pero lo cierto es que se habían creado esas conductas y se podían ver en el cerebro, por así decirlo, ¿no? A ver, ¿qué es qué es la adicción? Como te digo, yo no soy experto en este tema, ¿vale? Y cuando venga Marta nos lo va a explicar mucho mejor, pero yo te voy a explicar cómo lo entiendo. Al final, el fenómeno más representativo de la adicción, o que es más conocido por todos los profesionales, es el tema del sistema de recompensa cerebral, ¿no? El circuito de recompensa cerebral. Nuestro cerebro hay una parte de nuestro cerebro que es un circuito muy primitivo que tiene que ver con la regulación del placer. Esto es adaptativo porque saber qué cosas nos hacen sentir bien, nos hacen experimentar placer, nos conviene saberlas para repetirlas. Pues te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Follar, la reproducción, está bien que nos provoque placer porque nos lleva a la procreación, ¿no?
ejemplo más evidente creo que no existe. Vale, bien. Por lo tanto, es un sistema que tenemos las personas de manera natural integrado y que es útil. El problema está en que cuando sobreestimulamos este sistema, ¿no? Cuando aplicamos demasiada dopamina sobre esas áreas implicadas, que son el área tegmental ventral o el núcleo accumbens, que es el centro del placer, yo entiendo que este sistema se puede llegar como a engatillar. Es como si hiciéramos un sobreabuso del sistema y entonces el cuerpo empezara constantemente a necesitar que se vuelva a activar el sistema de recompensa cerebral, ¿no? Yo creo que la adicción yo creo que ocurre por dos fenómenos, el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. El refuerzo positivo es que ocurre algo que es placentero, que te provoca una descarga de placer, de dopamina, me sale ahora la hormona esta del que... no me sale. Cuando comemos que se activa, que nos da tanto gustito, ¿no? Y no me sale ahora mismo el nombre. Y el refuerzo negativo sería el poder descansar o evadirnos de algo que es negativo, ¿no? Y la comida tiene estos dos fenómenos. La comida, determinados alimentos sobre todo, tienen la capacidad de hacer una descarga de placer tremenda por esas cualidades paliativas, ¿no? Palatales, perdón, he dicho paliativas, palatales. Vengo de estar en gripe y estoy yo un poco espeso hoy. Y esas texturas crujientes, esos sabores, tienen, propiedades de sobra para ser un reforzador positivo. Y a su vez también actúan como un reforzador negativo, porque cuando tú estás comiendo es un momento de evasión total. Tu mente se va, ¿vale? Se va a otro sitio, echas a volar y te desconectas del entorno, del ambiente que tienes más cerca. Entonces, a mi modo de entender, claro que tienen la capacidad de ser algo adictivo y construir respuestas adictivas. Si una persona que tiene un problema de ansiedad, que tiene un problema de angustia, que tiene un problema de vacío existencial, de lo que sea, encuentra en la comida una forma de sentir placer y una forma de evadirse de todo eso, y esa conducta la repite en el tiempo, el cerebro lo que está aprendiendo es asociar dos cosas. Está aprendiendo a asociar el malestar con un elemento externo que le hace regularse. Y entonces yo entiendo que a base de repetir eso, el cuerpo empieza a demandarlo, empieza a pedírtelo de manera constante, ¿no? Que es lo que le pasaba a este hombre con el tema del sueño y del síndrome del atracón nocturno o no sé cómo se llamaba, ¿vale? Entonces, como te digo, bajo mi punto de vista sí que tiene sentido hablar de adicción a la comida. Hace tiempo vi un vídeo de Mulet, creo que era en Aprendemos Juntos, ¿no? Con las charlas estas que hacían en el BBVA, que decía que no tiene sentido hablar de la adicción a la comida porque la comida es algo natural, y eso es verdad. Bueno, es verdad en parte, porque los alimentos ultraprocesados a veces tienen de todo menos natural, ¿no? Es verdad que la comida es un elemento fundamental para nutrirnos, para todo. También lo es el sexo, y también se desarrollan conductas adictivas sin sustancia al sexo, ¿no? O al menos así siempre lo he entendido yo. Así que, bueno, yo creo que algo que tiene una capacidad reforzante tan potente y que tiene la capacidad de evadirnos, pues por supuesto que se le podría llegar a considerar una adicción, y que además, como hemos visto, provoca desajustes hormonales en nuestro cuerpo, ¿no? Y que cada vez, pues, necesitamos recurrir más a esa sustancia que en realidad, pues, en este caso son alimentos. Pues ya está, hasta aquí el episodio de hoy. Siento que he ido un poco a trancas porque es que, insisto, llevo una semana de puta mierda con la gripe y aún no estoy 100%. No tengo las ideas bien. Sigo pensando en joder, ¿cómo se llama esto? Cuando comes chocolate que te da tanto placer. No me sale ahora la hormona esta. Bueno, en fin. Me saldrá justo cuando acabe el podcast. Lo dicho, que he ido un poco a trancas a barrancas, pero bueno, que espero que haya quedado claro la idea, que te haya servido conocer esta historia. Y sobre todo, a donde quiero llegar es que yo siempre estoy intentando mantener un mensaje de eso, de flexibilidad con la comida, pero a la vez, pues también de que sepamos que estas cosas, o no cuidar la alimentación, pues también tienen sus peligros, ¿no? Cuando venga Marta nos lo podrá explicar muchísimo mejor toda esta parte, va a ser un debate súper bonito, así que estoy aquí con ganas esperando a que venga y que podamos charlar. Por mi parte nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.